Bien, muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos todos a la clase de matemáticas. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de este día. Vamos a estar trabajando el tema de la ecuación de la parábola con vértice en el origen o con vértice en el 0,0. Voy a necesitar que tengan su libro a la mano. Vamos a estar trabajando la página 216 y la página 217, ¿verdad? Es importante que tengan ahí su libro para que no perdamos tiempo en muchos conceptos y que nos vayamos viendo entre todos ahí, ¿verdad? Entonces, espero que tengan su libro a la mano. Les dije página 216 y página 217. Entonces vamos a comenzar ya directo con el libro. Vamos a estar leyendo entonces esa partecita que está ahí en la 116. Vemos que nos aparece ahí una parábola. Dice como título principal, ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0. Y de ahí en adelante, pues lo que hace es una demostración de dónde es que viene la ecuación de la parábola, ¿verdad? Entonces, luego en la parte después de la demostración dice, así la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0 y eje de simetría en el eje Y es x cuadrado igual a 4py. Además, si p es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba, y si p es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. La ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0 y eje de simetría en el eje X es y cuadrado igual a 4px. Su deducción se realiza de la forma similar teniendo en cuenta que las coordenadas del foco F y el punto R como se encuentra en la figura.
Y la figura pues está en la parte de abajo. Luego abajo de la figura esa dice, en este caso si P es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha. Y en cambio si P es menor que 0, la parábola abre hacia la izquierda. Y luego tenemos una tabla ahí. Esta tabla es importante. Ya luego pues vamos a estar... Les voy a explicar así rápidamente qué significa todo ese término que acabamos de leer. Vamos a estar trabajando parábolas, dice, con el vértice en 0,0. Como ya les dije, eso significa que el vértice va a estar en el origen, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos de parábola con vértice en 0,0, estamos hablando de que el vértice está aquí en el origen. En este punto, las coordenadas son 0,0. Por eso dice ecuación de canónica de la parábola con vértice en el origen o con vértice en 0,0, ¿verdad? También nos dice de que si la parábola, si el eje de simetría está sobre el eje Y, o sea, en este caso, ¿se dan cuenta? Esta línea es la que divide la parábola en dos, es el eje de simetría. Por lo tanto, dice que vamos a utilizar la ecuación y tenemos ahí la deducción de la ecuación. X cuadrado es igual a 4py. Si abre la parábola o la parábola está sobre este eje, ya sea hacia arriba o abra hacia abajo, se pueden dar estos casos, que puede abrir también hacia abajo. La parábola o la ecuación que vamos a utilizar es esta de acá. ¿Ya? Lo único que cambia es que si abre hacia abajo, lo único que va a cambiar, vamos a seguir esta misma ecuación, solo que en este caso le vamos a agregar este signo, 4py. Entonces, en ambas situaciones en donde la parábola abra sobre el eje de simetría o el eje de simetría va a ser el eje Y, vamos a utilizar esta ecuación. Lo único es que si abre hacia arriba, esta es la ecuación que vamos a utilizar. X cuadrado igual a 4py. Y si abre hacia abajo, la ecuación es la misma. Lo único que le vamos a agregar es el signo, ¿verdad? Decía ahí también, si P es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si P es menor que 0, la parábola abre hacia abajo, ¿verdad? Y de hecho este signo negativo es el de P, ¿verdad? La cuestión es de que si yo multiplico 4 por menos P por Y, toda la expresión se me hace negativa, por eso agregamos el signo acá. Entonces, de ahí viene que si P es menor que 0, o sea, un número menor que 0 puede ser un menos 1, menos 2, menos 3, entonces la parábola va a abrir hacia abajo. No sé si tienen dudas en esta parte. Abre hacia arriba. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Abre hacia abajo, la misma ecuación, solo que con el signo negativo, ¿verdad? Y ese signo negativo se debe a que, en este caso, P es menor que 0, es un número menor que 0. Por eso se vuelve negativa la expresión o la ecuación. ¿No hay dudas con eso? Bueno, vamos a ver la otra situación. Siempre con vértice en el origen. Cuando hablamos de vértice es donde la parábola baja y luego nuevamente empieza a subir. Algo así como esta forma, ¿ven? Baja y luego, en este caso, si abre hacia arriba, vuelve a subir. Ahora, si es de esta manera, sube y en su punto más alto y empieza a bajar. Este punto de 90 grados acá, en este caso sería el vértice. ¿Verdad? Bueno, entonces, ya vimos la situación cuando la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo y el eje de simetría es el eje Y.
Pero ahora el eje de simetría va a ser el eje X. La parábola tendría que abrir hacia la derecha o bien puede abrir hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando abren hacia la derecha significa que P es mayor que 0. Cuando abre hacia la derecha. En este caso, la ecuación que vamos a utilizar es y cuadrado es igual a 4px, ¿verdad? Y si abre hacia la izquierda, lo igual que en la situación anterior, y cuadrado igual a, solo le agregamos la misma ecuación, solo le agregamos el signo negativo. ¿Ya? Entonces, que quede claro, si abre hacia arriba, la ecuación es x cuadrado 4p y. Si abre hacia los lados, la ecuación es y cuadrado 4px. ¿Verdad? Solo cambia la posición. Si abre hacia arriba es x cuadrado y si abre hacia abajo es y cuadrado. Pero si abre hacia los lados, y cuadrado. Entonces, eso sería para que tomemos en cuenta la ecuación que vamos a utilizar, que es sobre lo que vamos a trabajar. Ahora, ¿cuál es el valor de P? P, en este caso, vamos a suponer que aquí está el foco. Este punto P, o estas coordenadas, son las coordenadas del foco. En el caso de X, va a ser, como se darán cuenta, está sobre el eje de simetría está sobre el eje X, no hay valor en Y. Entonces solo tenemos que es P, 0. Y si el foco está de este lado, porque está abriendo hacia acá, las coordenadas del foco van a ser menos P, 0. ¿Por qué menos P? Acuérdense que los números a partir del punto 0 hacia acá son positivos y a partir del punto 0 hacia la izquierda son negativos. Por eso P en este caso va a ser negativo. Y lo mismo sucede acá hacia arriba. Si la parábola abre hacia arriba, va a tener un foco acá. Solo que no va a tener una coordenada en el eje X. Todo va a ser sobre el eje Y. Entonces, en este caso, si abriera hacia arriba, las coordenadas del foco serían, no hay valor en X porque está todo sobre el eje Y, y va a tener un valor en Y. Tomemos en cuenta de que esto es como decir la pareja X, Y. X, Y. Lo mismo acá. Como no hay valor en el eje X, todo está sobre el eje Y. Aquí va a ser X, Y. Todo está sobre el eje Y. Y si abre hacia abajo, el foco tendría que estar acá. Las coordenadas del foco tendrían que ser 0 en X porque todo está sobre el eje Y. Solo que estamos en los valores negativos de Y. Entonces, sería menos P, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que se nos pueden dar. También vemos que hay algo que se llama L. Esto es longitud del lado recto. Longitud del lado recto. Y L va a ser igual a 4P. Significa que si P, por ejemplo, vale 2 unidades, la longitud del lado recto, que es el espacio que atraviesa, que pasa por el foco, es esta extensión que está acá, es la longitud del lado recto. La longitud del lado recto tendría que ser igual a 4. Si el foco vale 2, eso va a ser igual a 8. Si el foco tuviera 3 unidades, ¿verdad? Aquí tiene uno, vamos a suponer que aquí tiene otro y aquí tiene otro. Llegamos hasta acá, donde vale 3. Entonces estamos viendo que hay 1, 2, 3. 3 espacios o 3 unidades. En este caso el foco o P es igual a 3.
Simplemente multiplicamos por 4 entonces, y la longitud del lado recto va a ser igual a 12. Significa que este punto a este punto va a tener un valor igual a 12. Y así sucesivamente podemos ir calculando el valor del lado recto. Y eso sería todo lo que tenemos que tomar en cuenta para la parábola con vértice en 0,0. Bueno, vamos a entrar entonces a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo está en su libro, en la página 217. A ver, Kenny, léamelo, solo la parte del ejemplo. ¿Qué dice el primer ejemplo? En lo que yo borro el pizarrón. Del primer ejemplo. Página 217 había dicho, va, profe. Ajá. ¿Qué es? Primer ejemplo, 217. Hallar la ecuación de la parábola con vértice 0,0 y directriz X, ¿es verdad, profe? Ajá. Dice, primero se tiene que Solo el hasta ahí, eje... solo hasta ahí. Dice. Gracias. Ya la parte explicativa la voy a hacer yo. Gracias. Dice hallar la ecuación de la parábola con vértice 0,0 y directriz X igual a 3 medios. ¿Verdad? Solo nos dan, si se dan cuenta, solo nos van a dar, en este caso nos están dando dos datos. Nos están diciendo de que la parábola va a abrir con vértice en el 0,0, o sea, en el origen. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, recomendable, considero yo que nos ayuda siempre, es hacer una gráfica. La gráfica, nuestra base es el eje de coordenadas, de esta manera, ¿verdad? Dice que como va a abrir en el origen, creo que se me corrió un poquito la gráfica, la voy a hacer un poquito más cerca, para que se mire mejor acá. No nos piden generalmente en los ejercicios hacer gráficas, pero nos ayuda para que tengamos una idea de cómo es la gráfica y cómo podríamos resolver, ¿verdad? Entonces, los únicos datos que nos dan es que el vértice está en 0,0. Lo que no se mira ahí, vamos a ver. 0,0. Y que la directriz va a estar igual en X igual a 3 medios, ¿verdad? Ahora, vamos a ubicar unos puntos en X. Voy a ubicar 4 puntos. 4 puntos negativos acá también. Y vamos a ubicar unos acá. Lo primero que hacemos en este caso es ubicar la directriz. ¿Se acuerdan ustedes qué era la directriz? La directriz es una recta que siempre va a ir en la parte de atrás de la parábola. Por ejemplo, si yo tengo una parábola que abre hacia abajo, la directriz es una recta que va a estar aquí atrás. Si abre hacia arriba, la directriz es una recta que va a estar aquí, ¿verdad? Y si abriera hacia un lado, la directriz va a estar acá. Y si abriera hacia el otro lado, igual la directriz va a estar atrás. Y enfrente va a estar el foco. Y la distancia del vértice hacia el foco va a ser la misma
que del vértice hacia la directriz. Distancia del vértice hacia el foco igual a distancia del vértice hacia la directriz. ¿Verdad? Lo mismo acá, ¿verdad? Si hay una distancia hacia acá de la directriz hacia el vértice, esa misma distancia hay hacia el foco acá. Y así sucesivamente para cada parábola. Entonces vamos a ubicar la directriz, esa recta que va a estar atrás de la parábola. Y la directriz nos dice que está sobre el eje X. No nos dice que está acá ni está acá, sobre el eje Y. Nos dice que está sobre el eje X y que está en el punto 3 medios. ¿Verdad? Entonces, si aquí es 1, 2 y 3, 3 medios es lo mismo que decir, si ustedes hacen la división, es igual a 3 dividido 2 es igual a 1.5. Entonces busco acá, aquí está 1, a la mitad tendría que ser 1.5. Aquí tendría que estar la directriz, ¿verdad? Entonces vengo y marco esta recta de la directriz. Esa va a ser mi directriz, porque es el dato que me están dando. Es igual a sobre el eje X, pero está a 1.5. Ahora bien, si la directriz está acá, ¿se acuerdan ustedes que les dije que la directriz está siempre detrás de la parábola? La parábola entonces tendría que abrir hacia acá, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la directriz está acá y la directriz debe de estar siempre atrás. ¿Y dónde va a comenzar la parábola? En el vértice, en el punto 0,0. Así. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya tengo una idea yo. Ahora, si la directriz está del vértice a 1.5, el foco tiene que estar a la misma distancia, a 1.5 también, pero adelante de la parábola. O sea que si aquí es menos 1, aquí en medio tendría que ser menos 1.5. Este punto tendría que ser el foco. Y este foco quedamos en que es el valor de P. P es igual entonces a 1.5. ¿Ya? Ahora, lo que nos piden es dejar escrito o hallar la ecuación. Cuando abre hacia la izquierda, ¿qué ecuación tenemos que utilizar? Revisen ahí, por favor. ¿Cuál sería la ecuación que tendríamos que utilizar? ¿Cuál es la ecuación que tendríamos que utilizar si abre hacia la izquierda o a la derecha? ¿El de Y o el de X? El de X. No, el de X es cuando abre hacia arriba o abre hacia abajo. En este caso tenemos que utilizar el de Y cuadrado igual a 4px. Pero como está abriendo hacia la izquierda, les dije que si abre hacia la derecha, lo utilizamos tal y como está acá. Pero como está abriendo hacia la izquierda, le agregamos el signo. ¿Ya? Entonces nos queda y cuadrado es igual a menos 4 por el valor de P. Cuando ubicamos el foco acá, que les dije que estaba a la misma distancia del vértice hacia la directriz, como está a 1.5 acá, el foco tendría que estar adelante de la parábola a 1.5 también. Ya ubicamos el valor de P, y P es igual al foco, ese tendría que ser igual a 1.5. Entonces sustituyo el valor de P acá. 1.5 o bien 3 medios. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí lo puedo convertir en una fracción, agregándole un 1. Y hago la multiplicación. Primero ley de signos. Menos por más me da menos. 4 por 3, 12, numerador con numerador. Y denominador con denominador. 1 por 2, 2. Y luego por X.
Y cuadrado entonces, menos dividido más, me da que es igual a menos. 12 dividido 2 es 6. Y X. Y esa es la ecuación, solo nos están pidiendo la ecuación. Y esa es la ecuación que necesitamos. Pero si se dan cuenta, el valor de P, que era el que necesitaba yo en la ecuación, porque 4 es una constante, siempre va a ser 4 ahí, no va a variar. Y X en este caso, como estoy hablando de una parábola que abre sobre el eje X, siempre va a ser esta la ecuación. Va a estar siempre X ahí. Entonces, de esa manera resolvemos la ecuación. ¿No sé si tienen dudas? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a resolver la número 2. A ver, Sebastián, dame la número 2, por favor. Disculpe, profe, fíjese que ahorita en este momento no tengo el libro. Ah, ¿no tiene su libro? No, disculpe. No hay problema, Sebastián. ¿José? Sí, profe, ahorita espérenme. Por favor. Dice determinar la ecuación y la gráfica de la parábola que tiene el vértice en 0,0 que abre hacia arriba y su lado recto mide 8 unidades. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, primero dicen que hagamos la gráfica. En este caso sí nos piden que hagamos la gráfica. Entonces hacemos la gráfica primeramente. Los datos que nos dan es que abre hacia arriba. ¿Verdad? El vértice es 0,0, significa que va a empezar o la gráfica va a pasar por acá. Ese va a ser su punto máximo. En este caso, como va a abrir hacia arriba, va a ser su punto más bajo. Ya que va a abrir hacia arriba. Ya tengo una idea de que va a tener esta forma. Eso que significa que va a abrir hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué otro dato nos dan? Nos dicen que su lado recto mide 8 unidades. Les explicaba que el lado recto se simboliza con esto. Un lado recto es igual con una L mayúscula, 8 unidades. ¿Ya? Ahora, como va a abrir hacia arriba, ¿qué ecuación tendríamos que utilizar? ¿La de X o la de Y? La de X. La de X, ¿verdad? Porque en la anterior, cuando abrió de este lado, utilizamos la de Y. Si hubiera abierto hacia acá, también utilizamos la de Y. Pero en este caso, abre hacia arriba, utilizamos la de X. Ya sea que abra hacia arriba o abra hacia abajo, utilizamos la de X. ¿Cómo es la ecuación para X? X cuadrado igual a 4PY. Ahora, importante, para poder dejar yo escrita la ecuación, ¿cómo tendría que ser, cuál tendría que ser el valor de P? O necesito el valor de P. En este caso no tengo el valor de P. ¿Cómo hago para encontrar el valor de P? Les daba también en el anterior, les decía que L es igual a 4P o 4 veces el valor de P. Entonces, de esta ecuación voy a despejar o voy a encontrar el valor de P. ¿Cómo voy a hacer eso? Acuérdense que L, ¿cuánto vale? Vale 8. Lo sustituyo. Ya no va a ser L, ahora va a ser 8, porque es lo que me están diciendo acá. Igual a 4P. Despejo P, significa dejarlo solo. Este 4 que está a la par del P, está haciendo una operación de multiplicación, está multiplicando. Entonces, si está multiplicando, va al otro lado de la ecuación A, dividir. Me queda entonces 8 dividido 4, y eso es igual a ¿qué? A P. 8 dividido 4 es 2, igual a P. O lo podemos ver como P
igual a 2. ¿Verdad? ¿Hay dudas de cómo encontrar el valor de P? ¿No? Bueno, ya que tenemos el valor de P, solo lo agregamos en la ecuación acá. Entonces nos quedaría. Nos quedaría entonces x cuadrado igual a 4 por P. Ya sabemos que P vale 2 y luego multiplicado por Y. X cuadrado, 4 por 2, 8, Y. Y esa sería entonces la ecuación que nos están pidiendo. ¿Verdad? Ahora, como nos piden la gráfica, ¿cuál es el valor de P? Es 2. Significa que P, que es el foco, tendría que estar aquí. 1, 2. 2 unidades. ¿Verdad? Y la directriz, que es la línea que está detrás de la parábola, también tendría que estar a 2 unidades. ¿Verdad? Y entonces en este caso ya solo trazo la línea de la directriz. Esa sería la directriz. La longitud del lado recto pasa por el foco que está acá. Esa sería la longitud del lado recto. ¿Verdad? Y si se dan cuenta es exactamente igual la gráfica que está en su libro. La directriz acá está en Y, donde Y es igual a ¿qué? Menos 2. Donde el valor de Y es igual a menos 2. ¿Verdad? Las coordenadas del foco acá sería 0 en X porque no hay movimiento y 2 en Y. Y este 2 es el valor de P. ¿Verdad? No sé si tienen dudas con eso. ¿No? Les voy a compartir en pantalla entonces los ejercicios que tienen que resolver ustedes. Está en la página 218. Los ejercicios 5, 6 y 7. Hallar los elementos de la parábola, de las gráficas. ¿Verdad? Entonces, eso está en la página 218, como les decía, 5, 6 y 7. ¿Verdad? En el 5 dice el eje de simetría está en el eje X. Significa que esa parábola, si está en el eje X, el eje de simetría, tendría que abrir ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Verdad? Nos piden hallar ahí nos piden hacer, aquí sí nos piden hacer la gráfica y nos piden hallar la ecuación. Prácticamente lo que hicimos acá, ¿verdad? La número 6 nos dicen que la directriz está en menos 3/4. Eso creo que es similar al ejemplo 1 que hicimos. La número 7, el lado recto mide 5 unidades y abre hacia la izquierda, ¿verdad? Igual que este ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Solo que en este caso la parábola va a abrir nos dice que va a abrir hacia la izquierda, ¿ya? Y en este pues nos decían que abre hacia arriba. No sé si tienen dudas con lo de los ejercicios que tienen que resolver, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces solo les recuerdo, jóvenes, de que el día de mañana, para los que aún todavía no han ido a recoger sus notas, va a estar ahí los maestros y lógicamente dirección entregando las notas. Entonces, los que aún no han ido a traer sus notas, pues tienen el día de mañana para presentarse, para recoger sus notas. Si no habiendo más entonces que resolverles, agradezco su atención.
Agradezco su atención y los veo en la siguiente clase, ¿verdad? Éxito para todos. Buen día. Se cuidan. Hasta pronto. Bendiciones, profe. Gracias igualmente.